El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Municipal. Profesor Abogado José Miguel Fonseca Panchano, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es José Fonseca y estaré a cargo del curso de Tributación Municipal y sus módulos respectivos. El primer módulo se llama Fundamentos de la Tributación Municipal. Aquí hay una diapositiva en la cual se señala qué es la potestad tributaria. Pero antes de ver la potestad tributaria, sería bueno de que repasemos cuál es la esencia de esta facultad que tiene el Estado, ¿no? Entonces no debemos olvidar que la Constitución Política del Perú, la de 1993, contempla que el modelo de un Estado social democrático de derecho. ¿Qué quiere decir este modelo? Que el Estado y la sociedad, el Estado y el individuo no son ajenos, sino que son términos recíprocos entre sí. Este Estado social y democrático de derecho tiene también como acompañante o como otro fundamento más la economía social de mercado. Esta economía social de mercado quiere decir que la iniciativa privada es libre, pero el Estado debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la persona y también debe ofrecer unos derechos mínimos, ¿no? Como la salud, la educación, entre otras. Entonces, tanto el modelo del Estado social de derecho como la economía social de mercado tienen esta finalidad de tanto Estado como individuo ser fines para todas las posibles interpretaciones que se tengan de la Constitución. Y así también sale el tributo. El tributo también tiene un fundamento constitucional a través del cual no solamente permite al Estado obtener ingresos, sino que estos ingresos sean redistribuidos supuestamente en forma equitativa, ¿no? Teóricamente, esa es la finalidad del tributo. Entonces, como el artículo 1 de la Constitución señala que el Estado garantiza la dignidad de la persona, todo el modelo económico y todo este modelo de Estado social debe procurar garantizar, ¿no?, a esta persona sus derechos fundamentales. Entonces es por eso que trata de ser justa y equitativa al mismo tiempo. Entonces, llegado a este nivel de interpretación, podemos entender por qué esta potestad tributaria, que es un atributo del Estado, un atributo unilateral del Estado, tanto de crear tributos, crear, modificar o suprimir los tributos, tiene ese fin, ¿no? No solamente facultad del Estado, sino garantía de los contribuyentes para poder exigirla, porque ¿por qué garantía? Porque la potestad tributaria no es irrestricta, sino que tiene límites, y estos límites pueden ser exigidos por los contribuyentes. Una potestad tributaria no puede ser arbitraria. Entonces, en ese sentido, tiene esta conceptualización la potestad tributaria, ¿no? Entonces, tal como señala la diapositiva, constituye uno de los mecanismos mediante los cuales el Estado procura la obtención de ingresos económicos a fin de proveer a sus ciudadanos
las condiciones materiales mínimas para su desarrollo integral y a los que constitucionalmente está obligado. Tal como lo comenté anteriormente, la potestad tributaria no es irrestricta. La Constitución establece límites a que se encuentra sujeta. Estos límites también son conocidos como los principios del derecho tributario. Acá hay un cuadro en el cual se puede observar de una manera resumida los principios que estarían contemplados expresamente en la Constitución, en el artículo 74. Pero hay que tener en cuenta que la Constitución establece principios taxativamente, como algunos que no. Por ejemplo, los que no están expresamente establecidos, podría tomarse al principio de generalidad, al principio de capacidad contributiva. Y uno dice, oye, pero ¿dónde están estos principios? Bueno, hay salen de una interpretación implícita de la Constitución, de estos mismos principios, ¿no? Que su nombre no los da, ¿no? Pero de alguna manera ya el Tribunal Constitucional ha establecido de que se extraen del contenido de la Constitución. Y da la casualidad, ¿por qué? Por el modelo social, democrático, de derecho y la economía social de mercado, ¿no? Y por eso le dan un contenido a la finalidad del tributo, y por eso también se tiene que, por más que el modelo de economía social democrática de derecho le da unos deberes al Estado, nosotros como ciudadanos también participamos en la cosa pública, y es por eso que también se deriva el deber de contribuir, que todos nosotros, todos los ciudadanos, en atención al principio de capacidad contributiva, en el cual cada quien tributa conforme a sus ingresos, a su riqueza, en forma proporcional, eh, ayuda o se solidariza con los demás ciudadanos a través del Estado, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos uno de los principios, que es el principio de reserva de ley. Este principio de reserva de ley o reserva de legalidad, como gusten, por si acaso, se dice que el principio de legalidad es igual al principio de reserva de ley, pero son totalmente distintos. Hay que tener en claro de que el principio de legalidad es aquel sometimiento de los funcionarios a las normas del Estado, tanto a la Constitución como a las leyes, al sistema jurídico en su conjunto. Mientras que el principio de reserva de ley es que no, ¿cómo se llama? De que los aspectos, de que, bueno, que el tributo sea creado expresamente por ley y que los conceptos básicos, o sea, por una norma de rango de legal, que en este caso el legislador ha establecido ley, en su caso el Ejecutivo con facultades el Ejecutivo con facultades del Legislativo, en el caso de la creación, por ejemplo, de tributos, ¿no? En el caso de las contribuciones y las tasas, la Constitución ha establecido de que puede ser creado por decreto supremo, habiéndose otorgado a los gobiernos locales la regulación propia tanto de contribuciones como tasas, ¿no? Pero bueno, esa es una aproximación inicial a este principio de reserva de ley, y ya les comento que es diferente al principio de legalidad. Antes de terminar este tema, de manera resumida, claro, eh, acá hay un aforismo que le di, que más o menos es, nullum tributum sine ley, ¿no? No hay ley sin, no hay tributo si no hay una ley
previa, por así decirlo, ¿no? Nadie está obligado a pagar un tributo si no hay una ley que lo establezca. Luego tenemos el principio de igualdad. Tenemos la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley. ¿Cómo podemos concretizar este principio? Por ejemplo, digamos que todos ante el Estado tenemos el derecho a la dignidad humana, pero la norma debe ser aplicada igual para todos, pues depende. Una cosa es la igualdad, otra cosa es la desigualdad y el otro es una discriminación. No toda desigualdad es una discriminación. En este caso, por ejemplo, digamos, como ya vamos a aterrizar a la materia municipal, todos los ciudadanos que sean propietarios de predios están obligados a pagar el impuesto predial. Es un impuesto al patrimonio que está establecido por ley como hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Pero, ¿qué sucede con los pensionistas o los adultos mayores? Estos adultos mayores, estos pensionistas, tienen un llamado beneficio de deducción de 50 UITs. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué ellos sí y yo no? Ah, porque cada uno debe tributar conforme a su capacidad contributiva y hay un ejercicio adecuado, razonado, fundamentado, por qué se trata a uno de una manera y a otro de otra. Entonces, más o menos está en relación a la capacidad económica, ¿no? Hay que tener en cuenta que el adulto mayor en principio no recibe los ingresos que tendría una persona joven, una persona activa, ¿no? Hay que tener en cuenta la edad, como que puede dedicar más sus ingresos quizás a comprar medicamentos, cosas que los jóvenes, adultos mayores, las personas que participan económicamente, la población económicamente activa de la sociedad ya no, ¿no? O sea, más o menos esa es la finalidad de este principio, ¿no? Como les comento, no todo trato desigual es una discriminación. Si la norma discrimina por orientación sexual, por religión, por economía de cada uno, por política, por ejemplo, ahora. Entonces no se puede, ¿no? No, este principio sí se ve afectado. Tenemos el principio a la no confiscatoriedad. Esta tiene una vertiente tanto cualitativa como cuantitativa. Hay que tener en cuenta que este principio de no confiscatoriedad más o menos quiere decir de que nuestro patrimonio no se vea mermado en una gran cantidad o anulado, o sea, nos quedemos sin el patrimonio por consecuencia de la creación de impuestos. ¿Cuál es el límite de que todos los impuestos creados por el Estado nos puede afectar? Todavía en el Perú no se ha establecido, como saben, el impuesto a la renta es 29.5, quizás sumado con otro tributo, ¿hasta cuándo puede llegar? Pues más o menos lo que nos dice este principio de no confiscatoriedad es que los tributos no graben la totalidad, o sea, que el tributo no grave la totalidad de nuestros ingresos, no grave la totalidad de nuestro patrimonio, que se respete la propiedad y como le señalé anteriormente, el hecho de que esta propiedad privada sea un derecho de uno debido al Estado social, democrático de derecho, los ciudadanos se contribuyen al Estado, ¿no? Entonces, este principio de propiedad se ve relativizado, justificado
tolerado con el pago de los tributos. Luego tenemos el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Esto está establecido en el artículo 74 de la Constitución. Entonces, ¿por qué el derecho a los principios fundamentales de la persona así genérico, no? Bueno, como saben, la Constitución establece una norma taxativa de derechos de las personas y también deja un artículo, una norma abierta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay convenciones internacionales de los derechos humanos, convenciones de los derechos de las mujeres. Entonces, a todo lo que le sea aplicable como derecho en sí de la persona, del ciudadano, un derecho natural de la persona, va a estar establecido implícitamente dentro de este respeto a los derechos fundamentales de la persona. Tal como lo comenté anteriormente, existen estos principios tributarios en la Constitución, ¿no? El artículo 74 señala estos 4 principios de manera expresa. Sin embargo, conforme les comenté, existen otros principios que son entendidos implícitamente. Como les dije, generalidad y capacidad contributiva. Oye, pero capacidad contributiva, de dónde sale? Del principio de igualdad. De ese deriva, ¿no? Cuando le dicen ante la ley y en la ley, ahí aparece la capacidad contributiva, ¿no? Una manera de recordar nuevamente lo que más o menos les he tratado de explicar a modo genérico es el principio de reserva de ley. Como les comenté, no es lo mismo el principio de legalidad que el principio de reserva de ley. Acá se señala que según este principio está vinculado al principio de legalidad y más o menos quiere decir que algunos temas de la materia tributaria deben ser regulados estrictamente a través de una ley y no por el reglamento. Como sabemos, hay una potestad tributaria de crear, regular, modificar y suprimir tributos originaria. ¿Quién tiene esta potestad originaria de crearlos, de derogarlos, de suprimirlos? El Congreso de la República. Y hay una facultad derivada cuando el Ejecutivo le pide facultades al Legislativo para crear, ¿no? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cómo se llama la norma que aterriza esta autorización de crear tributos a través de esta delegación? Es el decreto legislativo, ¿no? Por ejemplo, la ley de tributación municipal ha sido aprobada por el decreto legislativo 776. Principio de igualdad. Los contribuyentes con homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo frente al mismo supuesto de hecho. En este caso, como le digo, ¿no? Todos los contribuyentes, bueno, el administrado, el deudor tributario, el contribuyente, tiene derecho a la prescripción. Esta prescripción que está regulada en el artículo 43 del Código Tributario, ¿no? Que tiene por finalidad que las deudas no sean indefinidas, que no duren un tiempo, que no duren por todo el tiempo, ¿no? Entonces es como un castigo al acreedor por no haber ejercido en su oportunidad el cobro de la deuda. Bueno, en el caso tributario, no solamente el cobro de la deuda, sino también determinar la deuda y aplicar las sanciones, cobrar las sanciones. Pero bueno, entonces los contribuyentes, todos los contribuyentes, sin discriminación de su orientación, raza, género, pueden verse negados a solicitar la prescripción en atención al principio de igualdad. Pero como le comenté,
hay el hecho, hay iguales como un grupo determinado de personas y hay iguales dependiendo otro grupo determinado de personas. No es un trato discriminador, sino que en atención, como les comenté, a, a la justicia, un trato razonado, fundamentado, se pueden crear leyes para sujetos particulares, ¿no? Pero no de una manera este, discriminatoria, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen, se crean normas con nombre propio, ahí sí, ¿no? O sea, eso no es, o sea, la norma sale para uno. No, eso sí es algo atenta contra el principio de igualdad, ¿no? Como les comenté, en materia municipal, diferente es el caso del pensionista y el adulto mayor que tiene una deducción, ¿no? Una deducción del impuesto predial, ¿no? Bueno, de la base imponible del impuesto predial, de hasta 50 UIT, ¿no? Lo cual, a todas luces, está acorde con el principio de igualdad. Luego, también como les comenté anteriormente, está el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Tal como se señala, el respeto a los derechos humanos no es un principio del derecho tributario, pero sí un límite al ejercicio de la potestad tributaria. Tal como les comenté, hay que tener en cuenta, ¿no? El modelo de Estado social, democrático, de derecho establecido en la Constitución y el modelo económico actual, ¿no? Principio de no confiscatoriedad. Defiende el derecho a la propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes. Como le comenté, hay una justificación razonada, tolerada por el legislador en cuanto al tributo, ¿no? Ya que las personas, los ciudadanos, también debemos contribuir con el sostenimiento de la cosa pública. Aquí hay una clasificación de los tributos, de manera resumida, ¿no? Entonces, ¿qué es el tributo? Nuestro código tributario, nuestra constitución, no lo define, sino lo divide. Entonces, por un lado tenemos al impuesto, tenemos a la contribución y tenemos a las tasas, ¿no? En el caso de las tasas, tenemos a los derechos, a las licencias y a los arbitrios. El Estado es acreedor de todos los ingresos tributarios que genera los tributos, siendo esta facultad, teniendo el ejercicio de la facultad llamada la potestad tributaria. Ley de tributación municipal. La ley de tributación municipal fue creada y como señala la propia norma, se declara de interés nacional la racionalización del sistema tributario municipal a fin de simplificar la administración de los tributos que constituyan renta de los gobiernos locales y optimizar su recaudación. ¿Qué es lo que sucede? Antes de la ley de tributación municipal, los tributos municipales estaban regados por todos lados. Entonces, la idea era uniformizar estos tributos en una sola ley. Entonces, y aparte también, bueno, como sabemos, las municipalidades no pueden, ¿cómo se llama? Normalmente con los pocos tributos que tienen, no tienen un control, una optimización en su recaudación, a nivel si lo comparamos con la SUNAT, ¿no? Entonces, es por eso que
el Estado, ¿quién tiene la potestad de crear los impuestos? ¿La municipalidad puede crear impuestos? No, pues no puede crear impuestos. Y los que crean los impuestos es el gobierno nacional, a través del Congreso o el Poder Ejecutivo con delegación de facultades. Entonces, es una política nacional que el Estado cree impuestos a favor de las municipalidades. Y en ese sentido, ¿no? La ley de tributación municipal establece que las municipalidades perciben ingresos tributarios por las siguientes fuentes. Impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del título segundo, las contribuciones y las tasas que determinen los consejos municipales en el marco de los límites establecidos en el título tercero. Por ejemplo, el impuesto predial, el impuesto a la alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a los juegos, a los espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a las embarcaciones de recreo, entre otros, son creados a través de esta ley de tributación municipal en favor de las municipalidades. Pero, ¿quiénes pueden crear contribuciones y tasas? Pues las mismas municipalidades en su jurisdicción y en el ámbito de su competencia. Un ejemplo, por ejemplo, de una tasa es el arbitrio. Y como sabemos, normalmente lo pagamos cada año. En algunos casos las personas lo pagan en bimensual, trimestral, cada 6 meses, dependiendo cómo está regulado cada municipalidad. Estos llamados limpieza pública, que comprende que comprende la recolección de residuos sólidos, los parques y jardines, los serenazgos, seguridad ciudadana, como lo quieran llamar, ¿no? Bueno, ¿qué otros ingresos más perciben las municipalidades? Pues los impuestos nacionales creados en favor de las municipalidades y recaudados por el gobierno central conforme a las normas establecidas en el título cuarto. Esto quiere decir que la ley de tributación municipal ha contemplado tributos a favor de las municipalidades, pero no son recaudados por ellas, sino son recaudados por el gobierno central, como lo veremos en los siguientes módulos, ¿no? Y también tenemos los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación Municipal. Preguntas e inquietudes, consultorías privadas. Por ahora, eso es todo. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.